Esto sucedió cuando yo tenía 15 años. Mi amigo cercano Antonio me invitó a pasar la noche. Sus padres justo se habían ido por todo el fin de semana. Llegué a su casa en mi bicicleta y la escondí en el patio trasero. Luego entré a la casa por la puerta trasera. Pasamos un buen rato y disfrutamos de cada videojuego. Jugamos muchos juegos, desde FIFA hasta Call of Duty. Había un montón de palomitas de maíz y comida rápida esparcidas por la habitación a nuestro alrededor. Hacia el final de la noche, cambiamos de los juegos a ver una película. Solo vimos la mitad de la película y nos aburrimos. Entonces, alrededor de las 10 de la noche, decidimos hacer algunas bromas telefónicas. Antonio llamó diligentemente a varias pizzerías, mientras yo adoptaba un enfoque más audaz. Comencé a marcar números al azar con la esperanza de contactar con alguien en casa. Después de varios intentos fallidos, en el cuarto intento, finalmente me conecté con alguien. Un hombre con una voz profunda y ronca respondió de manera casual. Sí, en lugar del saludo habitual. La risa de Antonio, que resonaba en el fondo, me hizo perder el hilo de mis pensamientos a medio camino, lo que provocó ataques de risa por mi parte. Nunca antes había gastado bromas telefónicas, así que lo hice terriblemente. La persona al otro lado del teléfono guardó silencio, dejándome incómodo tratando de salvar la situación. Aquí está aproximadamente cómo fue la conversación. Disculpe, señor, ¿podría prestarme una rueda de su coche? ¿Cómo te llamas, chico? Soy Roberto. ¿En serio? ¿Estás seguro de que no eres Antonio? De repente sentí como si me hubiera golpeado como una tonelada de ladrillos. Miré a Antonio, quien parecía claramente preocupado. Terminé rápidamente la conversación, sin querer seguir en contacto con quien estaba al otro lado del teléfono. Antonio, ¿quién era eso? Pregunté preocupado, sintiendo una oleada de ansiedad y miedo. Yo, no tengo ni idea. Respondió nervioso. ¿Tu nombre está registrado en la identificación del llamante? No, está el nombre de mi padre. Apresuradamente nos dirigimos al ordenador, decididos a descubrir cómo alguien pudo obtener nuestros nombres solo con un número de teléfono. No entendíamos cómo el llamante pudo identificar a Antonio tan rápido. Él era demasiado joven para que su información estuviera almacenada en cualquiera de esas bases de datos en línea. Buscamos ayuda en Yahoo Answers, ya que nuestra situación parecía única y difícil. Desafortunadamente, nuestra pregunta no obtuvo respuesta. Propuse hablar con su padre, pero Antonio vaciló y no se decidió. Decidimos pasar la noche en la sala de estar y continuamos viendo la película desde donde la habíamos dejado. Cuando el sonido del teléfono desapareció de nuestra mente, Antonio y yo nos miramos al escuchar el chirrido de la puerta de entrada, seguido del sonido del picaporte girando. El desconocido logró girar el picaporte solo a medias antes de que lo detuviera el cerrojo. Antonio apagó el televisor y me pidió que me acercara a la ventana para ver qué estaba pasando. Con cuidado, abrí las persianas y vi una figura alta parada afuera. Al sentir movimiento, volvió su mirada hacia mí, lo que me hizo cerrar las persianas apresuradamente. Antonio y yo corrimos a la cocina, agudizando el oído para escuchar cualquier cosa. El chirrido de la puerta del patio trasero confirmó nuestros temores, estaba justo fuera de la ventana de la cocina. Maldita sí, murmuré. Olvidé cerrar la puerta trasera. Antonio me suplicaba que corrigiera mi error, instándome a apurarme y cerrarla. Al llegar al pasillo que conducía a la puerta trasera, vacilé al notar una figura oscura afuera. Aunque dudaba de que me hubiera visto, su mirada perspicaz parecía penetrar las paredes. Con una determinación silenciosa, empujó la puerta y se arriesgó a entrar. Señalando a Antonio, lo guié en silencio hacia arriba, hacia su habitación. Subimos las escaleras con extrema cautela, asegurándonos de que cada paso fuera silencioso. Al llegar a su habitación, cerramos la puerta. Nos metimos debajo de la cama. Había una manta larga que llegaba hasta el suelo, que nos ocultaba. Las puertas abajo se abrieron una tras otra, con cada paso el chirrido de los escalones, esa persona se acercaba a nosotros.
Finalmente, los pasos se escucharon, acercándose a nuestra puerta con cada latido de corazón. Y entonces el hombre apareció justo al lado de nuestra habitación. Cuando la puerta chirrió, la respiración de Antonio resonó en la habitación, aterradoramente fuerte. Los pasos se acercaban al armario, el sonido de perchas chocando entre sí cuando las chaquetas y abrigos se desplazaban. Luego, esa persona se dirigió hacia la cama y se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que saliera de mi pecho. La respiración de Antonio parecía ensordecedora. Tuve que taparle la boca con la mano, lo que ayudó a lograr un silencio perfecto. Estábamos acostados sin movernos, parecía una eternidad. Casi me atreví a creer que el hombre había desaparecido por completo de la habitación. Lentamente retiré mi mano de la boca de Antonio y le susurré al oído. ¿Crees que podremos escapar? Comenzó a responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un grito atravesó el aire, calándome hasta los huesos. En ese momento, sacaron a Antonio de debajo de la cama, eso quedó grabado para siempre en mi memoria. Salí de mi escondite y vi a Antonio luchando con el intruso no invitado. Busqué frenéticamente en la habitación algo, cualquier cosa, para defendernos. Mi mirada se detuvo en un destornillador que estaba en la mesita de noche. Con rápida determinación, agarré el destornillador y me lancé a intervenir, clavando el destornillador en la espalda del hombre atacante. Con un grito de dolor, soltó a Antonio, dándonos un precioso momento para escapar rápidamente. Correr por la carretera sería demasiado arriesgado, y llegar a la casa de un vecino tomaría demasiado tiempo. En cambio, decidimos refugiarnos entre las densas hojas del bosque cercano. Nos escondimos detrás de un espeso arbusto. Desde nuestra perspectiva, observamos cómo el agresor salió de la casa, escudriñando el patio. Luego dirigió su mirada hacia el bosque. Contuve la respiración cuando sus ojos se dirigieron hacia nuestro lado. Esperaba que la oscuridad nos protegiera. José, se acerca. ¿Qué? Oye, muévete. Tenemos que escapar. Tenía razón. El agresor se acercaba rápidamente a nosotros. ¿Cómo nos había visto? Corrimos rápidamente a través del bosque, las hojas crujían bajo nuestros pies, revelando nuestra ubicación. Cuando Antonio tropezó con algo, me agaché rápidamente a su lado, rezando para que nos hubiéramos alejado lo suficiente. En apenas 20 segundos, los pasos rápidos se acercaron desde donde habíamos huido. Cuando estábamos tumbados boca abajo entre las hojas, los pasos finalmente se desviaron en otra dirección. Esperamos hasta que el sonido se convirtió en silencio. Luego corrí de regreso a la casa, el crujido de las hojas y mi respiración entrecortada resonaban en la noche. Podría jurar que escuché el mismo sonido detrás de nosotros. Llegamos al patio trasero de Antonio, nos deslizamos dentro de su casa. Esta vez no olvidé cerrar la puerta trasera. Finalmente, pudimos llamar a la policía. Mientras Antonio permanecía en línea con ellos, patrullaba las ventanas traseras buscando cualquier señal de movimiento. La oscuridad era impenetrable, no podía ver nada. Así que en ese momento decidí hacer algo muy tonto. Encendí la luz en el patio trasero. Instantáneamente, en la distancia junto al bosque, vi una figura oscura parada junto a un árbol alto. Esa persona retrocedió rápidamente hacia la oscuridad, desapareciendo de la vista. Esa fue la última vez que Antonio y yo lo vimos. Sería deshonesto decir que escuchamos golpes espeluznantes en las ventanas u otras cosas extrañas. No, eso fue todo. Han pasado 5 años y desde entonces nada ha perturbado nuestra paz. Me pregunto si esto tuvo algo que ver con la broma telefónica. Quizás. ¿Tiene algún sentido? No del todo. Pero esta es la historia de cómo mi viejo amigo Antonio y yo milagrosamente evitamos la muerte. Mi esposa y yo tuvimos un buen número de discusiones, pero una noche ella no paraba de regañarme por la tontería más absurda. Llegó al punto en que olvidé bajar el asiento del inodoro, y ella me reprendió con voz penetrante a todo volumen. Entendí que simplemente no podía soportarlo más.
Llamé a mi amigo Pablo y él me dijo que podía quedarme allí esa noche. Estaba agotado y no quería lidiar con mi esposa loca en ese momento. Pablo tenía una casa enorme, otra cosa por la que mi esposa siempre me regañaba, ya que según ella, las casas de mis amigos siempre eran mejores que la nuestra. Tomamos unas cervezas y charlamos un poco. Él me ofreció quedarme todo el tiempo que necesitara, pero le aseguré que solo me quedaría una noche. No quería ser una carga. Dormí en una de sus habitaciones de invitados. Sorprendentemente, tiene 3 habitaciones de invitados, pero hasta ahora solo se podía usar una de ellas. Las otras 2 habitaciones de invitados de Pablo nunca las usa y planea utilizarlas solo para fiestas o algo por el estilo. Las 3 habitaciones de invitados en la casa están ubicadas una al lado de la otra, mientras que la habitación de Pablo está al otro lado del pasillo. Es una distribución extraña, pero me permitía escuchar extraños sonidos provenientes de la habitación contigua. Supuse que Pablo estaba haciendo algo allí, pero me cansé rápidamente de eso, así que decidí simplemente acercarme y ver qué estaba pasando. Intenté girar la manija de la puerta, pero estaba cerrada con llave. Abrí la puerta hacia la habitación de Pablo y le pregunté qué era ese ruido. Él también estaba en la cama. No escuchó nada. Cuando le pregunté por qué mantenía la puerta cerrada con llave, dijo que siempre mantenía esas 2 puertas cerradas porque guardaba algunas cosas personales allí. Advertí a Pablo que se escuchaba un ruido extraño desde la habitación y él me aconsejó simplemente volver a dormir y si seguía escuchando sonidos, regresar a él. Así lo hice. Regresé a la cama y los ruidos desaparecieron por completo. Pasaron 30 minutos. Finalmente, empecé a quedarme dormido cuando escuché un ligero golpe en la pared. El sonido venía del otro lado, de la habitación contigua. Luego vino una voz tenue. Me levanté de la cama y corrí de vuelta a la habitación de Pablo. Esta vez me tomó en serio. Tomó las llaves de las 2 puertas y desbloqueó la que estaba al lado de la mía. Entramos y sentimos una ráfaga de aire. La ventana y el armario estaban completamente abiertos. Buscamos por toda la habitación. En la cama había huellas como si alguien hubiera estado allí. El armario estaba lleno de bolsas vacías y sus objetos de valor, que estaban en los cajones, habían desaparecido. Pablo salió corriendo repentinamente al pasillo. Al principio me desconcertó, pero rápidamente entendí cuando él estaba revisando otra habitación. Estaba junto a él cuando abrió la puerta a la 3ª habitación de invitados, y lo primero que vimos fue una figura negra saltando por la ventana. Pablo iba a saltar detrás de él, pero en cambio ambos corrimos hacia la puerta trasera con la esperanza de atraparlo. Pero el hombre ya se había ido. Fue bueno que no lo alcanzáramos, porque lo que encontramos en esa habitación era mucho más inquietante. Las sábanas blancas de la cama estaban manchadas de sangre. En el suelo del armario yacía un cuchillo de carnicero con varias manchas de sangre. Y, por supuesto, todas las pertenencias valiosas de Pablo habían desaparecido. Estas personas probablemente eran indigentes y probablemente peligrosos adictos a las drogas, vivieron en la casa de Pablo durante poco más de una semana. Incluso mencionó algo sobre cómo la comida en su nevera se agotaba rápidamente, pero él seguía siendo tan delgado como siempre. Ahora tenía mucho más sentido. Hasta donde sabemos, ninguno de estos vagabundos fue capturado. Recuerdo eso como si fuera ayer. Fue mi primera pernoctación, una parte importante de mi infancia. Era mi buen amigo. Se llamaba Jorge. Teníamos 10 años. Tenía un sótano enorme donde podíamos jugar videojuegos hasta altas horas de la noche y luego dormir en los sofás, evitando cepillarnos los dientes como 2 pequeños rebeldes. Jugamos videojuegos y luego nos acostamos en los sofás. Me quedé dormido fácilmente. Desperté en un momento desconocido. Me di cuenta de que la televisión todavía estaba encendida, pero la pantalla estaba vacía. La luz era muy tenue, pero lo suficientemente fuerte como para notar algo en el rincón lejano del sótano, junto a la escalera. Era algún tipo de objeto alto. No sabía qué era ni puedo describir cómo se veía. Todo lo que sé es que alcanzaba casi hasta el techo.
El sonido del televisor apagándose y la ligera desaparición de la luz casi fueron suficientes para hacerme gritar. Cerré los ojos y simplemente me quedé inmóvil. Ni siquiera recuerdo cómo volví a dormir. Todo lo que recuerdo es que me desperté con un grito repentino y horrible que venía de arriba. Era la madre de Jorge. Él también se despertó y nos miramos antes de correr hacia arriba a la habitación de sus padres. La mamá de Jorge estaba sentada llorando, mientras su papá revolvía la habitación tratando de encontrar lo que ella vio. El papá nos pasó de largo, buscando a alguien en la casa, pero no había nadie, ningún signo de allanamiento. Todavía soy amigo de Jorge, y la última vez que saqué este tema, él dijo que su mamá no le gusta hablar de ello, pero una vez confesó que vio una figura alta y oscura parada en la puerta de su dormitorio. Estoy seguro de que eso es lo que vi en el sótano esa noche.